quienes nos narraron su vivencia de pareja en la situación de COVID-19. Y entonces planteaban dos preguntas esenciales. ¿Cuáles son los eventos de la convivencia en pareja en los que fue escasa la paciencia? ¿Y qué es eso que se necesita hacer o dejar de hacer para incrementarla? Más adelante, el ponente, el doctor Juan Manuel Burgos, ya nos hablaba de una familia occidental que adopta diferentes formas o tipos según el contexto histórico-social, destacando tres tipos: la familia tradicional, y explicaba la sociedad agrícola preindustrial; la familia moderna, de una sociedad urbana industrial; y la familia contemporánea, de una sociedad postindustrial o de servicios. Nos planteaba diferentes ejemplos en los que él se preguntaba: ¿qué pasa con las nuevas masculinidades como fraude? El arquetipo masculino cambia con el tiempo, pero si se traslada la idea de la nueva masculinidad a las nuevas masculinidades, se puede transformar el arquetipo en estereotipo y disolver la masculinidad. La única manera de disolver el carácter agresivo dominante del varón es eliminar el heteropatriarcado mediante la multiplicación de las sexualidades. Eran de las reflexiones que se planteaban. Y entonces cerraba incluso con una pregunta: ¿las nuevas masculinidades se refieren a una nueva visión o a una disolución? La idea de fondo pudiera ser: las nuevas masculinidades son los múltiples modos en los que se puede expresar una biología masculina, no reglados por ningún rango esencial o configurativo. Las nuevas masculinidades versus la masculinidad y la disolución de la masculinidad, consecuente inversión de los rasgos sexuales. El ponente Patricio Videla también en su taller hizo una revisión de ideas sobre cómo construir las relaciones con los hijos y reflexionar en qué cosas de la familia de origen se quieren repetir, para entonces poder tener 4 autos, él decía, en este arquetipo de masculinidad de personas sanas: el de autónomos, el de autoconocimiento, el de autodominio y el de autoestima, construyendo confianza en una actividad concreta y recurrente, viendo la cantidad y la calidad y ganarle a las pantallas por relevancia. Sor María Grazia Caputo, ayer, en su exposición, nos recordaba que el tema que se está discutiendo es interesante, actual e innovativo, y planteaba una mirada al hombre como amigo. Ella misma, desde su propia experiencia, decía: ¿puede haber una relación de amistad entre el hombre y la mujer? Existen diferentes corrientes de pensamiento que han intentado darle respuesta, y en la mayoría de los casos, y en la generalidad, la respuesta es no, poniendo en tela de juicio a la propia ciencia. Rico en ambivalencia, y por eso nunca se puede dar una respuesta clara y decisiva al respecto, nos compartía sus vivencias a lo largo de su historia, concluyendo que gracias a todas ellas sentía necesario un renovado esfuerzo pedagógico en el sentido de educar a las nuevas generaciones para las relaciones, que niños y jóvenes sepan reconocerse y acogerse a sí mismos como un don valioso, viendo al mismo tiempo al otro como un don merecido. Cerrábamos ayer con la doctora María Elena Anaya Jamune, quien ella intentaba responder: ¿qué es la fraternidad? Dar el mayor número de características y cualidades en este sinónimo de hermandad, de amistad y camaradería, señalando que hay aspectos que caracterizan las relaciones entre hermanos desde su primera infancia. En estas relaciones, padres e hijos, caracterizadas por altos niveles de aceptación, cercanía y calidez, lo va a asociar con relaciones positivas entre ellos. Y el día de hoy abrimos con la participación de Monseñor Melchor Sánchez de Toca Alameda, quien nos decía en una recapitulación histórica: hace unos 3000 años, un poeta corante describió toda su admiración hacia la obra de Dios, la obra cumbre que es el ser humano. Y esto se refleja en el Salmo 8. Pareciera que ahora eso se ha perdido y nos estamos preguntando nuevamente: ¿qué es el ser humano? ¿En qué se diferencia del animal? ¿Es una diferencia cuantitativa o cualitativa? Y ahora, más allá de la admiración, como la de ese poeta en el Salmo, ahora se percibe una confusión. Parece arduo responder: ¿qué es el ser humano?
Y ahora, mucho más, ¿qué significa ser hombre y mujer? En este rol de varón, de hembra o de ambivalente que parece caracterizar nuestro desarrollo en el día a día. En este llamado género fluido se dan todas las combinaciones posibles. No hay limitación a la determinación de género. Y se preguntaba, nos dejaba además esta reflexión para nuestros adentros. ¿Qué hacer ante esto? ¿Cómo se pudo llegar a tanto? ¿Dónde están, pues, los varones? ¿Para qué sirve el varón? Se pensaba que hay una infantilización del varón. Nos decía, este adulto entre los 30 y 60 años es el adulto perdido, el adulto posmoderno, el adulto 4.0, un adulto instalado en un individualismo placentero y protegido, un individualismo que no reconoce por encima de sí mismo, fundamentado en sentimientos de libertad y de unicidad, encerrado en autonomía, subjetivo, caracterizado por la ausencia de trascendencia, ausencia de límites y moral, sin compromiso civil o político. La tarea entonces es salir en búsqueda de ese adulto perdido. Nos decía, pues, ver qué sucede con estos nuevos Peter Pan. El doctor José Manuel Domínguez Prieto, ya más avanzada la jornada de esta mañana, nos hacía un énfasis en entender la fraternidad, la paternidad, maternidad, la filiación y que solo se podía hacer desde el enfoque antropológico filosófico. Necesita la referencia de caminar con alguien, nos extenuaba, y agregaba, la masculinidad y por contrapartida la feminidad se refieren a varios niveles. La diferencia más radical puede ser que esté en el sentido, pero la clave es la partitura. Lo masculino y lo femenino se articulan a las dos dimensiones básicas de lo que somos en el amor, acoger y darse. Y nos recordaba nuevamente algo que se había externado. Paternidad y maternidad es el ser para. La filiación es el ser desde y la fraternidad el ser con. Después tuvimos una valiosa charla que moderó el maestro Luis Roldán de la Tejera, en la que los jóvenes hablaban ya también de sus opiniones referentes a la masculinidad y versaron abordando desde su experiencia cuál es ahora el reto, cuáles son los desafíos que se viven en un cambio de época en los que la parte tecnológica además implica un bombardeo de patrones de conducta, estereotipos, patrones y también de una carga de la cual se debería de comportar de determinada manera. Se pensaba si la carga era la que condiciona esa masculinidad o cómo es que vive o debe vivir el hombre en estos días. Ya ellos mismos reflexionaban sobre cómo cambiar el día a día sin perder su identidad y dónde estaba entonces la clave para esa transformación genuina. Finalmente, y nos antecedió, el panel de rectores moderado por el doctor Emilio José Baños Ardavín, con la intervención de la maestra hermana Margarita Pérez Nerey, rectora de la Universidad Motolinía del Pedregal, el doctor Fernando Sánchez Campos, rector de la Universidad de Costa Rica, y el doctor Miguel Ángel Schiavone, rector de la Universidad Católica Argentina. En ese contexto que ya se planteaba y del cual se había hablado en estos días, la gran pregunta acerca del reto. Y el doctor Schiavone decía 3 cuestiones. Reconocer las diferencias biológicas, es imposible educar si se ignora o no se reconoce la biología. La formación docente, preparar a estos formadores para reencauzar la igualdad real, tanto de hombres como mujeres, y repensar el asunto de las escuelas mixtas. Por su parte, la maestra Margarita Pérez Nerey nos decía que el gran desafío para la Universidad Católica es educar para una verdadera masculinidad genuina y una verdadera feminidad genuina, y convencernos de que es un valor de singularidad. Nos hemos olvidado de un rasgo esencial, nos decía, la presencia de la manifestación del Padre, la teología de la presencia, la acción del Creador en nuestras vidas y nuestra función frente a esa presencia. Toda revelación es un diálogo, un encuentro. A estas últimas generaciones les falta presencia de educadores, de progenitores, del absoluto, la presencia de Dios. Y el doctor Fernando Sánchez Campos, también haciendo alusión al Papa Francisco,
Nos decía que había que ver a la figura humana en el centro de sus diversas facetas y su figura poliédrica, propiciando una cultura del encuentro, nunca mejor descrita que en la encíclica Fratelli Tutti. Y nos dejaba unas ideas después de desarrollar algunas experiencias, tanto en la vida pública como en la universitaria. Nos decía, la paternidad, los nuevos padres de familia, puede ser que que nos están trayendo este beneficio para vivir una sana e integral masculinidad, una paternidad y complementariedad, una ecología integral humanista a las que hace alusión la encíclica antes mencionada. Finalmente, las universidades católicas, nos recordaba, deben de buscar el sentido de trascendencia sin confrontación, el buscar el lenguaje de las palabras, pero más de las manos y del corazón, y por último, tener una informalidad respetuosa en el salón de clases. Es lo que se ha dialogado y expuesto en estos días. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Rubín, por este recuento que nos ha compartido. A continuación, el maestro Andrés Beltramo Álvarez, director general de Promoción y Comunicación Estratégica, le hará entrega de su reconocimiento. Bueno, agradezco y quisiera tomar solo un minuto para no solo hacer la entrega a Silvia de su reconocimiento, que implica un trabajo oculto, vamos a decir, o un trabajo de hormiga, de juntar las ideas, también aprovechando para agradecer al equipo de protocolos que ha acompañado de manera cercana a este encuentro, pero también a todo el equipo. Aprovecho justamente para hacer patente nuestro agradecimiento de parte de la Rectoría y de parte de la red directiva, el comité organizador, que ha estado desde hace ya casi un año trabajando en la preparación de este encuentro, todo el equipo del staff, las áreas de soporte audiovisual, de diseño, de difusión, el equipo del Centro de Bioética, a Gaby, que ha estado encabezando de una manera magistral todo este esfuerzo y que de alguna manera su trabajo ha sido oculto, pero que ha hecho que este encuentro verdaderamente sea un éxito. Así que agradecemos, transmitimos la felicitación. También quiero hacerme trámite o portador de una felicitación también de parte del Pontificio Consejo para la Cultura, explícito, que hoy nos han pedido transmitir de parte del Cardenal Rabasi y de todo su equipo, que están verdaderamente muy contentos por el resultado, por el profesionalismo y el éxito de este encuentro. Así que, bueno, aprovecho y Silvia es hoy un poco el representante físico de todas estas personas que han estado trabajando y a las cuales agradecemos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a los integrantes de la comunidad universitaria por el contenido audiovisual que realizaron para este encuentro de centros. A continuación, tendremos el evento de clausura a cargo del maestro Andrés Barba Vargas, secretario general de la ODUCAL, y del doctor Mariano Sánchez Cuevas, vicerrector académico de nuestra universidad. Bien, muy buenas tardes a todos. Deseo, primero que nada, agradecer la amabilidad y el honor que me concede una vez más la UPAEP a través de su rector, de sus autoridades y de los colegas y amigos que han participado en numerosas tareas en lo relativo a la organización y a los preparativos para que este encuentro haya sido tan exitoso. Para la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, la ODUCAL, es sin duda motivo de orgullo participar nuevamente en la que hoy es la 17ª edición del Encuentro de Centros de Cultura de UPAEP,
que en este año ha llevado por título Vocación al amor y los desafíos en la vivencia de la masculinidad. Creo que tratar temas de coyuntura en la sociedad actual nunca es una tarea sencilla. Las personas que lo hacen, así como las instituciones, usualmente estamos motivados por una actitud que surge en lo profundo de nuestro ser, ya sea por algo que sucede y en lo que estamos de acuerdo, o por el contrario, en algo en lo que disentimos. En ese contexto, en el que intervienen tantas ideas, planteamientos, argumentos, sin duda emociones de todo tipo y desde tantas aristas y fuentes, quisiera evocar el principio del Santo Padre Francisco de alentar lo que él llama una cultura del encuentro. Un encuentro, sí, con quienes piensan distinto o con quienes no coincidimos, pero también un encuentro con la verdad, que no es relativa y que como hombres y mujeres podemos ver y palpar. Ya lo decía el hoy Papa emérito Benedicto XVI, cuando en 2009 señalaba que, cito, la búsqueda de la verdad, lejos de amenazar la tolerancia de las diferencias o el pluralismo cultural, hace posible el consenso y permite al debate público mantenerse lógico, honrado y responsable, asegurando la unidad que las vagas nociones de integración sencillamente no son capaces de realizar. Hasta aquí la cita. Preferible, desde luego, dejarnos acoger por esa cultura del encuentro, que por lo que el Santo Padre Francisco ha igualmente referido apenas en enero de este mismo año, en contraposición, como la cultura de la cancelación, en la que hay unidireccionalidad de pensamiento y en la que se da, decía el pontífice, una forma de colonización ideológica que no deja lugar a la libertad de expresión y que invade muchos círculos e instituciones públicas. No cabe duda que la cultura es el gran motor que alimenta nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestras emociones y sin duda nuestras acciones. Ahí pues la importancia de seguir trabajando juntos por la defensa de la verdad bajo el espíritu de esta cultura del encuentro. Gracias nuevamente a la UPAEP y al Consejo Pontificio de la Cultura por hacer partícipe a la UDUCAL de esta extraordinaria ocasión de encontrarnos y en el encuentro dialogar, justamente bajo esta cultura, la cultura del encuentro, acerca de estos temas que en nuestros días son de gran relevancia social y personal para todos nosotros. Que tengan una excelente tarde y nuevamente muchas gracias. Saludo con mucho afecto al maestro Andrés Barba Vargas, secretario general de la UDUCAL. Muchas gracias, Andrés, por tu presencia y acompañamiento. Un gusto coincidir nuevamente contigo. De igual manera, un saludo con mucho cariño a todos los que están en la sala de forma presencial y, por supuesto, a todos nuestros amigos que nos acompañan en línea desde diferentes países. Queridos amigos, recordarán que la propuesta de estos últimos años de los centros de cultura ha tenido como ruta la vocación al amor. El año pasado, con la temática de la vocación al amor en tiempos de la utopía de lo neutro. Para este año, el planteamiento durante estos 3 días ha sido en torno a los desafíos en la vivencia de la masculinidad. Y con este eje central de la masculinidad, a lo largo del encuentro hemos tenido la oportunidad de escuchar a los diferentes ponentes de talla nacional e internacional, a quienes también aprovecho a nombre de los organizadores para enviarles en verdad un agradecimiento por su participación y su generosidad. Ponentes quienes sin lugar a dudas nos han dejado, además de nuevos conocimientos, momentos de reflexión en torno a la realidad que se nos presenta sobre la masculinidad, sus paradojas, sus antiguos y sus emergentes paradigmas. Y sobre todo, nos han dejado
la reflexión del verdadero sentido que se tiene desde esta perspectiva de la masculinidad en cuanto a su rol complementario en relación o en la relación varón-mujer. Complementariedad que nos conduce a reflexionar en la necesidad de replanteamiento de la masculinidad en términos de gratitud, de convivencia armónica, de respeto, de empatía, de reciprocidad, de admiración, pero también de crecimiento y cuidado mutuo. Retomando las palabras del cardenal Gianfranco Ravasi en el primer día del encuentro en este sentido, quien nos decía que por lo que debemos decir que la mujer debe tener la misma materia que el hombre, sin ser visto como una sumisión, sino como una complementariedad, ser similares uno a otro. Se debe de reconocer que ambos provienen de la misma estructura, del mismo cuerpo. Por otro lado, a mi modo de ver, también este encuentro nos ha dejado la reflexión de una vivencia de la masculinidad en diferentes ámbitos. Ya nos lo decía también el doctor Burgos, en cuanto a una masculinidad esponsal, filial y fraternal. Y de manera particular nos resaltaba el doctor Burgos la relación de la masculinidad y la familia, siendo justo la familia el espacio de la formación y vivencia de la masculinidad desde la figura del padre, su expresión en los hijos y en las relaciones parentales con la madre. También estoy seguro que, al igual que ustedes, un servidor se lleva también la tarea de seguir profundizando en los diferentes términos abordados en estos 3 días: machismo, patriarcado, paternalismo, paternidad, nueva masculinidad, feminidad, entre otros. Y junto con la tarea de que nos han dejado de alguna manera los ponentes y acorde a la estructura del encuentro, se viene entonces el momento de la generación de propuestas desde los diferentes frentes en los que nos encontramos, trabajando en la construcción de una civilización humana forjada en el amor y custodiando el valor de la familia. Para ello, será necesario seguir trabajando desde nuestras instituciones en la formación de las nuevas generaciones de niños, jóvenes, pero también en el acompañamiento a las familias para asegurar relaciones generadoras de desarrollo humano, integral, relaciones plenas y relaciones transformadoras. Aprovecho para agradecer a nombre de la UPAEP al Consejo Pontificio de la Cultura de la Santa Sede y a la UDUCAL la confianza que han puesto en la UPAEP nuevamente para ser sede y organizador de estos centros de cultura. Igualmente, queridos amigos, gracias a todos ustedes por haber optado por este espacio formativo. Y si Dios nos lo permite, nos vemos el próximo año con la temática La presencia femenina y la humanización del mundo. Por último, y para formalizar el cierre de este evento, damos entonces como formalmente clausurados los trabajos del 17º Encuentro de Centros de Cultura y las 10º Jornadas de la Familia, Vocación al Amor y los desafíos en la vivencia de la masculinidad, siendo las 12:54 este día 24 de febrero del 2022. Un abrazo a todos y buena tarde. Muchas gracias a ambas autoridades, maestro Barba Vargas y doctor Sánchez Cuevas. Esperamos que esta emisión del 17º Encuentro de Centros de Cultura y 10º Jornadas de la Familia, Vocación al Amor y los desafíos en la vivencia de la masculinidad haya sido satisfactorio. También agradecemos muy especialmente a José Carlos Ortiz y a todo el equipo de Cefas por su trabajo para hacer realidad este encuentro. Los esperamos el próximo año. Antes de despedirnos, los invitamos a la Santa Misa que se llevará a cabo en la Capilla Universitaria. Nuestro capellán, el padre Gabriel Meneses, quien la presidirá.